Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Rolo y la Paisa. Hola a todos, ¿cómo están? Así es. Entonces, recordemos, ¿cómo se llamaba? Serie Aprendiendo a Predicar. Dos puntos, las ilustraciones. Quiero iniciar con la siguiente frase de Ken Edwards que dice, cuando los comunicadores principiantes ven la mirada perdida en los rostros de sus oyentes, suelen decir, déjenme que se lo repita. Los predicadores eficaces responden a esas miradas perdidas, permítame que se los ilustre. Qué interesante. La ilustración es una forma eficaz de enseñanza de poder explicar conceptos que de pronto no son tan sencillos, con elementos cotidianos, con elementos conocidos para las personas de su entorno, que les permita asimilar el principio, el concepto que se quiere transmitir. ¿Quién fue el mayor exponente de esto? Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Si queremos aprender a hacer ilustraciones, veamos las predicaciones de Jesús, leamos y veamos cuán intencional era Jesús con cada uno de los ejemplos que daba. Cuéntenme ustedes por qué creen que una ilustración es importante en un sermón o en una enseñanza. ¿Por qué creen? Nosotros consideramos que generan interés. Es decir, no es lo mismo que a uno le den todo así de corrido, a que se lo ilustren, le pongan imagencitas, le pongan visuales y X cantidad de cosas, obviamente sin saturar. Ahorita más adelante vamos a ver el por qué no saturar, pero es necesario, pues las ilustraciones hacen que todos nuestros sentidos estén en pro de poder aprender eso de lo que nos están hablando, eso que nos están enseñando. Otra cosa importante es poder llegar a ese punto o darle importancia a un punto específico que yo quiero. Es decir, se convierten también en algo convincente. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se le explica, pero pues se queda como, ok, está bien, bueno. Pero no es lo mismo a que usted lo lleve a una ilustración con un ejemplo de la vida real o a que usted ponga un visual gigante. Es como, imagínese que usted va a hablar de Daniel y pone un letrero que tenga un 10. La gente de quién piensa que usted va a hablar. Alguno le dirá, si es colombiano, piensa que le va a hablar de James Rodríguez O del Pibe o del Valderrama. Pibe Valderrama. Pero si es alguien que ya ha tenido algo de contacto con la palabra o que por lo menos ya ha leído Daniel, va a saber que Daniel era 10 veces mejor. Con esa ilustración va a quedar, wow, va a hablar de Daniel. O va a hablar de los 10 mandamientos, pero eso ya genera que el público capte algo interesante de lo que se va a hablar y que pueda ser convincente. También obviamente genera que sea comprensible, que motive o capte la atención, pues obviamente volvemos a lo mismo que ya estábamos diciendo ahorita, que se involucran todos los sentidos humanos, pues por lo que les hablaba ahora, de que todo va a estar en pro de no solamente el oído, sino que también los ojos, hasta el corazón y la mente va a estar ahí, bueno, a ver qué es lo que tienen para mí. Y también que se genera que lo abstracto se vuelva tangible o real y que aún lo irreal o lo imaginario lo podamos volver real, porque lo traemos de una forma más fácil. O sea, si usted va a contar una historia de, no, por allá estaban los dos reyes y no sé qué, y bueno, sí, puede que algunos de sus oyentes estén imaginando los dos reyes, o rey de Bazán, y bueno, y empiezan y, ay, sí, yo creo, yo le quiero poner color de cabello tal, yo quiero, pero hay otras que van a decir así, dos reyes. Pero no es lo mismo que usted les diga dos reyes y usted se ponga una corona o les muestre una corona, eso ya genera, capta la atención. Así es. Entonces, es importante el uso de ilustraciones, pero hay que saberlas usar. No podemos saturar el sermón de solo ilustraciones. Total. Las ilustraciones tienen que ser puntuales, específicas y no saturar. ¿Por qué? Porque nos vamos a extender.
Dos, nos podemos desviar. Si Así no somos es, estratégicos y intencionales seleccionando las ilustraciones que vamos a contar, podemos terminar hablando de todo y a la vez de nada, restándole totalmente. fuerza a la palabra. Eh, y algo que uno tiende a hacer mucho es contar siempre las mismas ilustraciones. Cuando cuento algo, una ilustración que fue genial, que fue maravillosa en un momento, como que nos casamos con esas ilustraciones y ya no salimos de ahí, como que ya mochamos, cortamos la creatividad y no, esta funcionó y nosotros somos buenísimos para que cuando algo funciona nos casamos con eso, pase lo que pase, así los tiempos cambian, pudiendo de pronto encontrar ilustraciones mejores. ¿Mm? Entonces, evitemos repetir siempre las mismas ilustraciones, porque ¿qué va a pasar? La primera vez, súper, bien. La segunda, bueno, de pronto, oiga, chévere, ya, yo lo he escuchado. Pero a la tercera, Mm. ¿qué vamos a producir? Que la persona diga, ah, eso yo ya lo escuché, otra vez lo mismo. Y probablemente se vaya a desconectar del mensaje. Entonces, tengamos en cuenta esto que es bien, bien interesante y bien importante. Es como una salvedad, o sea, es ser puntual, poquito pero preciso, poquito pero bien hecho. Así es. ¿Listo? Es que a veces nos volvemos como el meme que está circulando ahora por las redes sociales de yo cuando es algo bonito en una foto, que la quiere poner en todo lado, a veces nos volvemos así y en todas las enseñanzas queremos poner la misma ilustración porque la primera vez que la contamos, no sé, el Señor hizo algo, movió algo o era la ilustración puntual para ese tema y ya la queremos usar en todo. Eso hace que perdamos el interés que pueda tener nuestros oyentes. Entonces, también ojo con eso. Ayudémosle a la gente a que comprenda cuán maravillosa e interesante es la palabra. Haga de cuenta que es cuando usted quiere enamorar a alguien. Si se vuelve intenso, la va a aburrir, la va a sacar corriendo. No, dele lo justo, lo preciso, lo intencional. Consejos de amor con el rolo y la paisa. Ok. Volvamos al tema de las ilustraciones. Eso es una ilustración. ¿Dónde podemos sacar buenas ilustraciones? Número uno, de la Biblia. La Biblia está llena de ilustraciones y si vemos, por ejemplo, varios sermones y varios escritos en el Nuevo Testamento, vemos que hacen alusión a ilustraciones del Antiguo Testamento. Entonces, qué bueno de poder ilustrar una enseñanza de la palabra con la misma palabra. La Biblia es una fuente muy rica de ilustraciones. Así es. Segundo, libros. Tenemos que leer. Y si lee, anote, subraye, busque ilustraciones que le enriquezcan y que sean apropiadas a la hora de dar y exponer el sermón. ¿De dónde podemos también sacar ilustraciones de experiencias personales? Es también una fuente. Lo que estamos viviendo con Dios es una fuente de ilustraciones. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado con excedernos en experiencias personales y sobreponer mi experiencia personal a la autoridad de la palabra de Dios. Porque es muy fácil caer en hacer doctrina de nuestra experiencia personal. Yo sentí, a mí me pasó así, eso por ende Dios es así. Y tenemos que tener cuidado con eso. Debemos entender que nuestra experiencia personal va a ser un ejemplo, va a ejemplificar, a ilustrar, o sea, iluminar a alguien de un concepto de la palabra. No de mi experiencia voy a sacar un concepto diferente. ¿Qué otra su fuente de ilustraciones? Noticias, hay libros de ilustraciones, de cuentos, fábulas que podemos usar. Hay por ejemplo, unas ilustraciones que me gusta usar mucho y los que me conocen saben que yo uso mucho son los dichos populares. A mí me encanta decir dichos del común, de la gente, porque muchas veces detrás de esos dichos es fácil explicar principios de sabiduría y de la palabra. ¿Cierto? Entonces, biografías, estudiando la vida de otras personas, podemos encontrar ilustraciones. Aquí tenemos que tener cuidado, bueno, biografías de personas que ya murieron y esto, cómo podemos también usar la vida de otros para ilustrar, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado de no ir a traicionar la confianza de alguien para ejemplificar un punto. Volvemos a lo que decíamos hace 8 días, hay que ser prudentes. Y otros estudios bíblicos.
otros sermones, otros estudios bíblicos nos pueden ayudar a hacer más clara la enseñanza, hacerla mucho más fácil de entender. Ujú. ¿Ustedes de dónde más creen que podemos sacar ilustraciones? Cuéntenos. Por ejemplo, mientras estudiábamos nos dimos cuenta de que tenemos un libro repetido en la biblioteca y es un libro de ilustraciones de L. Moody, L. Moody. 200 ilustraciones de L. Moody, muy bueno a propósito. Es maravilloso. Entonces, si de pronto, digamos, usted siente, no, la creatividad no me fluye tanto, pues péguese y use lo que Dios también le ha dado a otros con el objetivo de mejorar lo que Dios le ha dado a usted. Obviamente no le decimos que vaya y haga y cuente los mismos chistes que contó el pastor, no, porque se trata de algo personal, lo que Dios me está dando a mí para su pueblo. Pero pues también es importante que crezcamos y podamos aprender también de otros. Sí, y algo importantísimo que se me estaba pasando, confirmar las fuentes para las ilustraciones. Muchas veces caemos en el error de dar ejemplos porque escuchamos, porque lo oímos de alguien más, de cosas que no han sido confirmadas, de cadenas de WhatsApp. Hermanos, oren por favor porque esta noche van a ser incendiadas 200 iglesias al norte de la India. Por favor, corra este mensaje y transmítaselo. Ese mensaje lleva circulando años en las redes y no es cierto. El tema de que la NASA hizo un estudio y confirmó el tiempo que le faltaba a la Tierra cuando Josué oró al Señor que se detuviera el tiempo y cuando el rey Ezequías también que se devolvió el tiempo que la NASA hizo un estudio, eso no es cierto. La misma NASA dio un comunicado acerca de ello. No, que Charles Darwin se convirtió en el lecho de muerte, tampoco es cierto, no sé de dónde salió, pero es bueno que cuando demos ilustraciones, por ejemplo, de referencias históricas, naturales, médicas, nos cercionemos de que son confiables. Muy importante. También queremos decirles, como otro punto, que sus ilustraciones no se vuelvan un distractor. ¿Por qué? Pues es lógico. Si yo por allá voy a poner un visual que es más grande que yo, ¿ustedes creen que la gente a qué va a mirar? O sea, los visuales deben tener un buen tamaño, pero entender que mi ilustración o mi visual no puede hacerme competencia, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo tener la concentración de las personas y su atención, porque lo que les voy a dar es de vital importancia, es la palabra. Entonces, si yo permito que mi ilustración o que el visual que uso sea lo que verdaderamente está captando su atención, fracasé. Hay una frase de John Stott que dice: tenemos que ser implacables en descartar lo irrelevante. El material irrelevante debilitará el efecto del sermón. ¿Qué quiere decir eso? No intentemos llenar espacios con un montón de cosas, con un montón de historias, con un montón de chistes, no. Lo importante, lo que es relevante verdaderamente. Recordemos que a veces menos es más y aplica para casi que todas las áreas de la vida. Y también aplica a la hora en la que tú estés preparando el sermón, porque entonces, no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo sé que a nosotros nos ha pasado. El Señor empieza a dar un montón de cosas y uno no entiende la parte de la mesura, de la prudencia, de la delicadeza a la hora de preparar, y uno llena y hágale y todo feliz y súper motivado, pero llega la realidad y es que usted no ha entendido que si Dios le permitió 6 hojas escritas de un sermón, esas hojas tienen que reducirse por lo menos a 2. Y queremos poner todo y saturar un mensaje como si nunca jamás en la vida el Señor pudiera volvernos a dar el privilegio de enseñar. Entonces, ojo, no pequemos por excesos. Sí, es como pensar en un buen plato y tú pides, no sé, un plato de pollo en salsa de champiñones con arroz. Y el arroz no es lo principal del plato, es el pollo. Pero si te llegan y te sirven un montón de arroz con un poquito de pollo, pues tú te vas a sentir engañado. Se necesita fuerza de voluntad para saber sacar lo que no es pertinente a ese sermón o lo que puede ser relleno.
Se necesita fuerza de voluntad y tenemos que ser bruscos, tenemos que ser rudos con nosotros mismos y decir esto mejor lo guardo para luego. Puede ser más apropiado para Sí. luego, lo guardo, pero no querer embutir todo. Ese es un gran error, sobre todo cuando uno está empezando a enseñar, que uno quiere darles todo y todo le parece supremamente importante. Todo, absolutamente todo. Y por lo general uno lo aprende a las malas, porque cuando uno va por ejemplo, enseñarle a alguien, no, a mí me parece que podrías reducir, a mí me parece que podrías hacer esto, esto, esto. No, no, pero es que esto es importante. Entonces, córtale por aquí. No, esto también es supremamente importante. Bueno, entonces quítale esta historia. No, pero es que esa historia está muy buena. Y se vuelve algo que es muy saturado. Entonces, le puede empezar a restar atención a la palabra. Y nosotros necesitamos es que la palabra brille. Y además, así tú consideres que no le estás restando importancia o atención a la palabra, es necesario entender algo. Y es que mientras más saturado, menos objetivo va a ser. Entonces tú empezaste a hablar del pecado y terminaste por allá hablando de, no sé, el arrebatamiento, el apocalipsis, qué sé Problemas yo. maritales. Exacto, entonces es importante poder enfocarnos y para eso les tenemos dos preguntas que usted se debe hacer a usted mismo con respecto a sus ilustraciones. Primero, ¿es necesario? O sea, ¿es necesaria esta ilustración? ¿Verdaderamente es importante y relevante? Segundo, ¿ilustra el mensaje de las escrituras que yo quiero dar? En realidad lo ilustra, en realidad está mostrando esa esencia de lo que yo quiero enseñar. Entonces, ahí hay que tener algo como premisa. Las ilustraciones vienen después de entender el mensaje que voy a enseñar, de la escritura. O sea, debo entender muy bien el principio que me está dando la escritura para enseñar, para poder usar una ilustración. No podemos sacar de una ilustración una predicación. Es un grave error. Y lastimosamente se ha vuelto cultural. A mí me pasó tal cosa. No, hace 2 días que sufrí un accidente, entonces eso me habló y me hizo pensar en muchas cosas. No, esa ilustración puede servir, pero de esa ilustración no puede salir un mensaje. El mensaje siempre tiene que salir y partir de la escritura. Entonces, ¿qué más queremos contarles acerca de ilustraciones? Chan, 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 chan. Evite ilustraciones en las que usted termina siendo el héroe. Nuestro trabajo como predicadores es dejar en alto el nombre de Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Otra versión dice, sino a Jesucristo y a este resucitado. O sea, nuestro trabajo en un púlpito, en un grupo, en el lugar donde tú tengas para enseñar es dejar en alto el nombre de Cristo, no tú quedar bien como el superhéroe, porque no somos nosotros Mesías. El único Mesías es Jesús, el único que salva es Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo he escuchado muchos mensajes donde el predicador queda como la última Coca-Cola del desierto, como lo más play, lo más cool, y Jesús quedó relegado a un segundo plano. Esto es triste. Y acuérdense de la preparación del sermón. Uno de los puntos que hablábamos es que nuestra predicación es cristocéntrica. Si nuestra predicación no tiene a Cristo, simplemente estamos haciendo el ridículo en el púlpito, estamos jugando con los oídos y los corazones de las personas que Dios nos presta. Entonces tengamos cuidado con eso. El que debe quedar bien, el que debe quedar como es, como lo más glorioso, es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y para finalizar, los invitamos a que usted pueda usar ilustraciones bíblicas. Por ejemplo, si usted espera hablar de cuando Pablo dice que no se embriaguen con vino, pues qué mejor forma que dar una ilustración de las consecuencias de la embriaguez. Por ejemplo, lo que sucedió con Noé en Génesis 9, cuando se acostó a dormir desnudo y bueno, todo lo que sucedió con sus hijos, que su hijo menor lo desprestigió, lo deshonró, o lo que sucedió con Nabal, por allá por estar ebrio. Entonces, es eso. Use las mismas ilustraciones que nos regala la Biblia.
y les queremos dar este versículo, y es Romanos 15:4 que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos, el Nuevo Testamento está lleno de ilustraciones del Antiguo Testamento, de cosas que ya sucedieron, pero aún el Antiguo Testamento, mientras hablaba del tabernáculo, nos estaba dando una revelación acerca de Jesucristo, acerca de ese sumo sacerdote que a la misma vez no solamente era el sumo sacerdote, sino que iba a ser esa ofrenda sin mancha, pura, aceptable y agradable a los ojos de Dios. Entonces recordemos, la Biblia está llena de ilustraciones maravillosas a través de las cuales nuestro sermón se puede enriquecer. Entonces, ya para finalizar, gracias a los que se quedaron hasta este punto del video, en el Cora, los llevamos en el Cora. Por ustedes es que nos esforzamos pues para poder servirles a ustedes y a Dios mediante esta forma que encontramos en cuarentena para hacerlo. Recuerden, las ilustraciones no son el mensaje, sirven para clarificar el mensaje. Que el Señor los use. Así es. Que el Señor les hable, mire, estén pendientes y atentos. En todo ustedes pueden encontrar una ilustración que en algún momento la van a usar, en algún momento les puede servir. Atesoren las experiencias de vida, atesoren cada historia de la Biblia, atesoren todo lo bueno que vayan encontrando y aún lo malo, porque a través de esas experiencias, a través de esas vivencias, a través de todo eso que vamos acumulando, o sea, se va haciendo como una reserva que a la hora de enseñar vamos a tomar de ahí para poder dar y explicar el Evangelio. Jesús sabía muy bien leer a su público, por así decirlo, a quienes lo escuchaban. Jesús sabía cómo vivían, cómo era su contexto. Jesús sabía lo que les preocupaba. Así es. Y de ahí tomaba para mandarles el mensaje del reino de los cielos.